Hace unos años, retomé el contacto con un viejo amigo. Phil siempre había sido un tipo visionario. Podía hacer que cualquier cosa sonara convincente, así que, cuando me propuso trasladarme a Oklahoma City para trabajar con él en su nueva empresa, no pude negarme. Además de que el plan de negocio parecía sólido, él ya había sentado las bases. Los 3 primeros empleados habían sido el propio Phil, su compañero de universidad Lance y un tipo llamado Milan, a quien trajeron en avión desde Eslovenia. El sujeto era un auténtico mago de la informática. En fin, yo estaba entre la segunda generación de contratados, junto con otros 5. Mi amigo tuvo la idea de crear una empresa de organización de eventos, centrada en la cultura corporativa, salidas de empresa, convenciones, congresos y todas las comodidades intermedias y de lujo. Phil sabía que había una vasta demanda por tener a alguien que se ocupara de ese tipo de cosas en varias empresas grandes. Me contrataron como desarrollador front-end. Básicamente lo mío era asegurarme de que se pudiera hacer clic en la web, conectar los sistemas backend a una interfaz de fácil navegación y presentarla de forma atractiva. Soy un experto en experiencia de usuario, HCI, además de diversos procesos de evaluación, grupos de discusión, recorridos cognitivos, casos de usuario, personas. Eso es lo mío. Crear soluciones inteligentes, probarlas y medir los resultados. Podría decirse que hago maravillas de cualquier sistema que requiera ser interactivo. Así fue como me involucré. Cuando llegué ya habían cambiado el nombre de la empresa a Marion Landing Corporate Events. Por lo visto, tener un nombre doble daba buenos resultados con los inversores. Mi primer día fue más o menos como suele ser el primer día de trabajo de todo el mundo en un trabajo nuevo. M&L se había trasladado a un gran espacio de oficinas, una incubadora de empresas a pocas manzanas del centro de la ciudad. Phil lo celebró con un corte de cinta y la entrega de las tarjetas de acceso, en una especie de ceremonia poco convencional y con comida. Nos asignaron nuestros escritorios, hubo tarta y los 10 nos presentamos por turnos. El lugar se había remodelado un poco, pero estoy seguro de que el ambiente de pared a pared era, como mínimo, de finales de los 80s. Pasamos la mayor parte del día preparando nuestro espacio de trabajo. Instalamos el software, creamos la infraestructura y revisamos las rutinas corporativas de nuestro lugar de trabajo. Me gasté el día pasando de Phil, quien hablaba de beneficios a corto plazo, a Lance, que hablaba de grandes futuros y escalabilidad. En cierto modo me preocupaba. Me daba cuenta de que estos dos tendrían problemas para cooperar a largo plazo. Cuando por fin pude hablar con Milan, estábamos en la sala de conferencias tomando un segundo trozo de tarta. Le encontré mirando algo en un rincón y me acerqué a ver qué era. Alguien nos había regalado una flor, como parte de nuestro paquete de bienvenida. Venía en una pequeña cesta de regalo y una bonita maceta amarilla. Tenía una pequeña señal de bienvenido y todo eso. La flor en sí era un poco rara, una especie de girasol, pero más pequeño, con un ligero e inusual tinte azul. Tenía un olor extraño. Debió ser un regalo de los inquilinos anteriores, tal vez, o del casero. Ya había escuchado hablar de ese tipo de raros girasoles, sin embargo, nunca antes los había visto. Estará muerta en una semana, suspiré. ¿Perdón? Milan me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera dicho algo inapropiado. La flor no se mantienen vivas por mucho tiempo. Oh, se rió entre dientes. Oh, sí. Me dio una palmada en el hombro y me dedicó una sonrisa de oreja a oreja. Salió de la sala de conferencias y se volvió hacia su lugar. Muerto en una semana. Se rió entre dientes. Lo siento, no puedo evitarlo. Los días siguientes fueron mucho menos divertidos. Phil tenía un calendario muy apretado. Había prometido a un importante inversor un prototipo funcional en un plazo muy ajustado y una primera versión para finales de mes. Pronunció un gran discurso sobre la responsabilidad y el compañerismo, sobre cómo todos tendríamos que trabajar hombro con hombro para llegar a final de mes. ¡Esto es una aventura!, sonrió en la reunión matinal. Tendremos que atravesar bosques peligrosos. Habrá días en los que tendremos que deshacernos de nuestras mochilas para huir de osos furiosos. Puede que tengamos que atravesar apestosos pantanos o defendernos de los lobos con nada más que palos afilados. No voy a mentir,
Esto va a ser duro, pero les prometo. Te prometo, dijo dirigiéndose a cada uno, que al final del viaje habrá una hermosa pradera. Escuché lo mejor que pude. Sin embargo, no podía ignorar el hecho de que la flor ya parecía un poco agotada, cuando tan solo había pasado un día. Había que ponerse manos a la obra. No tenía mucho tiempo para pensar en otra cosa que no fuera elegir fuentes, nombres de dominio, procedimientos de verificación y reuniones. Cada maldito día. Aunque había trabajado en proyectos Scrum antes, esto era ridículo. Aún así hicimos un buen trabajo. Cumplimos con el plazo de entrega del prototipo. Si bien tuvimos algunos contratiempos y recibimos algunos comentarios que podrían ser difíciles de aplicar, en general todo resultó a favor. Curiosamente, el girasol de la oficina seguía ahí. Lo había olvidado por completo. Todavía tenía el cartelito de "Bienvenido". La única diferencia es que se había vuelto completamente azul. Los pétalos estaban caídos. Incluso si no había muerto todavía estaba en proceso. Mientras lo miraba en la lúgubre sala de conferencias, Lance llamó a la puerta. Este tipo era 3 años más joven que yo y era sumamente vicioso, ambicioso y visionario, con una familia que tenía los bolsillos lo bastante llenos como para permitirse fracasar. Intentaba mantener un aspecto de estilo surfista corporativo. No obstante, parecía fuera de lugar. Entró y me miró mirando la flor del despacho. Sin mediar palabras se acercó a ella y la tomó. Algunos pétalos cayeron al suelo. Pobrecita, dijo. ¿Crees que sobrevivirá? No lo sé. Me encogí de hombros. Ha estado en el interior y sin riego durante una semana. O está muerta o es un vampiro. Creo que estaremos bien, dijo Lance, poniéndola de nuevo en el suelo. De momento no le veo los colmillos. Mientras luchábamos por cumplir un plazo tras otro, esa primera semana se había convertido de repente en un mes. Phil parecía un poco menos optimista. Lance pasaba mucho tiempo sentado junto a la ventana, intentando resolver un rompecabezas imposible, y Milan trabajaba las 24 horas del día. Lo juro, llevaba un saco de dormir junto al abrigo y nunca le vi salir. A finales de mes acabamos en otra reunión. Esta vez no fue tan positiva. La corbata de Phil estaba floja y Lance, por su parte, se notaba inusualmente callado. Simplemente lo diré, suspiró Phil. Esto no es sostenible. Al mes siguiente ya habían despedido a 3 personas. Además teníamos un nuevo plazo, 2 semanas. En este plazo tenía que estar disponible una primera versión. Hubo un grito ahogado en la mesa. Un gran cliente está dispuesto a contratarnos, explicó Phil. Hatchet Investments. Estamos hablando de contratos a largo plazo, pero tienen otras opciones, y si no podemos poner esto en marcha, nos dejarán. Si queremos que esta empresa sobreviva, tenemos que mirar hacia adelante, siempre hacia adelante. Estaba mentalmente agotado. La cantidad de trabajo que nos esperaba era asombrosa, y tan solo de pensar en las largas noches que se avecinaban, me agotaba. Mis pensamientos y mis ojos se desviaban constantemente de los gráficos y las explicaciones hacia cualquier lugar, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarme. Como la flor de la oficina. Solo quedaba el esqueleto. Más muerte imposible. Los pétalos ensuciaban el suelo. El cartel de "Bienvenido", sin embargo, se mantenía. Las cosas empeoraron rápidamente. Phil empezó a repartir comida gratis a todos e incluso nos dieron un sofá extra solo para dormir. Por suerte, la mayoría de nosotros no teníamos ningún otro compromiso. Éramos solteros y sin hijos, así que nadie dependía de que estuviéramos en casa a una hora determinada. Por cierto, las 3 personas que se habían ido tenían una hermosa vida familiar. Nos metimos en este ritmo. Todo el día, todos los días. Lo único que hacíamos era trabajar. En un momento dado, vi a Milan lavándose con una esponja en la cocina común. Lance repartía camisetas de la empresa a los que no se habían duchado. Las cajas de comida para llevar se amontonaban. Aún así, seguimos adelante. Confiábamos en Phil y en su visión de que habría un pasto verde más allá de las brechas espinosas. Pero viejo, eran brechas tan profundas. Oye, amigo, ¿estás bien?
La voz me golpeó de repente. Salí de mi aturdimiento y me encontré mirando a un joven. Me encontraba en el pasillo, abriéndole la puerta a un desconocido. Estoy aquí por el puesto de trabajo de calidad, dijo. ¿Se encuentra Lance? Sí. Claro, dije. Está por aquí. Claro que lo estaba. Todos seguíamos aquí. Invité al joven a entrar, pero me sentí confuso. Estaba dudando de mí mismo. Hacía tiempo que mi teléfono se había quedado sin batería y ni siquiera me había planteado cargarlo. Miré al joven que no dejaba de observarme por el rabillo del ojo. Disculpa, mi teléfono está roto. Es el día 15, ¿verdad? Pregunté. 18, respondió. Me sorprende verlos trabajando los sábados. A mí también. Pensaba que era miércoles. Me acerqué a Phil, que estaba medio dormido en su escritorio. Vi a Lance invitar al chico a la sala de conferencias, justo enfrente de la flor muerta de la oficina. Nadie había tenido tiempo de limpiarla. Yo me voy a casa, dije. Necesito dormir, ducharme y comer algo de fruta. Sí, tú haz eso, murmuró Phil mientras se removía en su asiento. Tenía la cara pegada al teclado, dejándole profundas marcas en la barbilla. Vuelve pronto. Solo me iré unas horas, bostecé. Tendré la presentación hecha para la reunión de la mañana. Sí, nada, no tienes que holgazanear. Para nada. Me dirigí a la puerta, donde nada más salir tuve un violento ataque de tos. Sentí como si hubiera intentado inhalar un puñado de agujas. Pequeños pinchazos de dolor invadían mi garganta. Me apoyé en la pared, jadeando. No sufro de alergias ni de asma, pero puedo imaginar que fue algo parecido. Por un momento sentí que me moría, como si mi cuerpo rechazara algo extraño. Volví corriendo a la oficina. Mis compañeros me miraban como idiotas. Me bebí 3 vasos de agua del grifo y me encorvé sobre el fregadero. El dolor cesó. Una breve calma se apoderó de mi pecho, cuando el sonido de mi corazón dejó de ser el de un rifle de asalto y se convirtió en un tambor suave y constante. Pensé que podría volver al trabajo. Pero no era tan sencillo. Tan pronto volví a mi mesa, miré a mi alrededor, percatándome de que ya nadie trabajaba. Milan estaba medio adormilado en el sofá, viendo Tinder. Phil estaba profundamente dormido en su escritorio. Mis otros 3 compañeros estaban navegando por las redes sociales o con la mirada perdida en la ventana, envueltos en una manta. En algún momento todos nos habíamos detenido. Simplemente vivíamos ahí. El joven al que Lance había entrevistado salió apresuradamente de la sala de conferencias. Pude ver a mi colega recostado en su silla, tomando una siesta en su asiento. ¿Se había quedado dormido durante la entrevista? Me apresuré a alcanzar al joven, haciéndole señas con la mano junto a la entrada. Disculpa, le dije. ¿Todo bien allá adentro? Lo siento, pero no puedo trabajar en este ambiente. Este tipo está claramente drogado. La mitad de ustedes parecen estar teniendo un colapso mental y... El joven tartamudeó agitando los brazos. El olor. No hablo solo de las cajas de pizza, amigo. Es algo en las paredes, como pan viejo o algo así. ¿No lo hueles? Las cajas de pizza, claro, pero... Respiré hondo unas cuantas veces. Nada del otro mundo. Un poco de polvo, eso era todo. Le devolví la mirada y me encogí de hombros. Ustedes tienen problemas, y de los graves, dijo sacudiendo la cabeza. Buena suerte. Volví a mi escritorio y apoyé la mano en mi cómoda silla de oficina. Podía volver a intentar terminar la presentación, pero ¿había renunciado ya a irme a casa? Eso fue rápido. Decidí intentarlo de nuevo. Me abroché la chaqueta, bebí otro trago de agua y salí por la puerta. Apenas alcancé a dar 20 pasos. Aquel dolor agudo volvió a mi garganta, extendiéndose como un 100 pies ardiente hasta el diafragma. Era un dolor negro que lo consumía todo, era cegador y violento. Del tipo que alerta a cualquiera de una condición médica importante.
Me quedé tumbado, jadeando. No podía moverme, me lloraban los ojos y notaba cómo se acumulaba la tensión en mi cabeza. Mi pecho se hundía sobre sí mismo, mientras mi cuerpo se revolvía abruptamente en busca de oxígeno. Todo lo que había hecho era salir por la puerta y ahora yacía moribundo en el pasillo. Mi visión era un pequeñísimo cono de luz, no más que un alfiler, con una mancha de luz difuminada al final. Sin embargo, gradualmente, pude sentir el pulso disminuyendo en mi pecho. Me estaba desmayando. Una eternidad más tarde, me encontraba en el sofacama, recibiendo una suave bofetada para despertarme. Milan me miró, intentando sonreír. No lo consiguió. No parecía un gesto auténtico frente a esos ojos hundidos y agotados. «No presiones demasiado», asintió. «Muerto en una semana». «Muerto en una semana», acepté. Se rió, me dio una palma en el hombro y se marchó. Me quedé ahí tratando de entender lo que estaba pasando. Cuando se me pasó el dolor de pecho y me aclaré la garganta, decidí seguir probando. Resulta que físicamente no podía salir de la oficina. No era una cuestión de distancia, sino de tiempo. Cuanto más tiempo estaba fuera de la oficina, peor me ponía. Incluso un solo paso fuera de la puerta ya provocaba en mí los síntomas de asfixia. Encima parecía que yo era el único al que le importaba. Todos los demás estaban durmiendo o simplemente holgazaneando. Intenté hablar con Milan, sin embargo, este no parecía entenderme. Intenté despertar a Phil, quien me ignoró. Lance estaba recostado en su silla, con la boca abierta, roncando en la sala de conferencias. Aún así tenía que intentar algo. La sala de conferencias era mi mejor opción. «Disculpa», dije sentándome frente a Lance. «Necesito hablar contigo». Levantó la cabeza con un bostezo, se aclaró los ojos, se rascó la barba incipiente y me miró con sincera confusión. «Aquí pasa algo. Estamos enfermos», dije. «Claro que sí». Lance se inclinó hacia la esquina de la habitación y tomó la maceta amarilla. El girasol marchito apenas se sostenía. «Tenemos que llamar a alguien. Control de venenos o a alguien». «De acuerdo. Te escucho». Partió la flor marchita por la mitad y se la metió en la boca, sin quitar el contacto visual. Siguió masticando. No supe qué decir. «Lance, te la estás comiendo. ¿Te estás comiendo la flor?» «Sí», asintió. «Supongo». Recogió algunos pétalos marchitos, junto con un puñado de tierra, y lo consumió lentamente como si nada. De la comisura de los labios le caían pequeñas motas de tierra secas y crujientes como la arena. ¿Tú qué estás haciendo?» «¿Qué?». Traté de seguir sosteniendo la mirada. Nada de lo que hacía parecía percibirse como algo malo. En todo caso, el raro en aquella escena era yo. Miré a los demás. A nadie parecía importarle. Milan se limitó a pasar de largo, sonriendo y asintiendo. «Lance, tienes que...». Me incliné hacia adelante para quitarle la maceta y sin querer arranqué el cartelito de bienvenido. El comportamiento de Lance cambió en un instante, como el de un animal salvaje que cae en una trampa para zorros. Sostuvo la maceta, la puso sobre el archivador y dio una patada a la mesa. Entonces adoptó una postura agresiva, colocándose entre la puerta y yo. Nadie más reaccionó. «¿Qué carajos estás haciendo?», grité. «¿Alguien está viendo esto?», grité, más bien como una súplica. «¿De qué querías hablar?», preguntó con voz neutra y monótona. «¿Tienes lista la presentación?». Me tomó desprevenido cuando de repente saltó hacia mí, solo para tropezar con la mesa volcada. Corrí por la habitación, derribando accidentalmente el archivador. La maceta amarilla cayó al suelo, y fue cuando me di cuenta que realmente había un penetrante y asqueroso olor. Una gran mancha verde de moho se veía detrás del archivador. Dicha mancha llegaba hasta el suelo, cubierta por la vieja moqueta de los 80. Se había formado una zona blanda en la que podía apoyar el pie, por lo menos medio centímetro. Levanté la vista y vi a todos mis compañeros de trabajo parados, observándome.
Incluso pude ver a Phil de pie, con los ojos bien abiertos, pero la cabeza apoyada en el hombro. Aunque estaba profundamente dormido, su cuerpo se mantenía de pie. Lance me rodeaba como un tiburón. Pasé con cuidado por encima del archivador. Si no hay nada más de qué hablar, deberías volver al trabajo, dijo Lance. Ponte manos a la obra con esa presentación. Milan estuvo tumbado en el sofacama, mirándome fijamente con los ojos negros, como los de un depredador hambriento. Lo siento, yo solo quería hacer una consulta. No te preocupes por mí, dije. Está bien, no pasa nada. Lance saltó por encima de la mesa y tomó con cuidado la maceta amarilla. De nuevo, recogió un poco de tierra y se la metió en la boca. Lo estás haciendo bien. Tosió entre bocado y bocado. Sigue con el buen trabajo. Salí a la sala común, sintiendo miradas de todas direcciones. Era como si no supieran lo que estaban haciendo realmente. Si uno cerraba los ojos y escuchaba, parecía una oficina. Pero observando con atención, era obvio que aquella situación era una pesadilla. Ahora que sabía qué buscar, lo veía por todas partes. Pedazos de moho llegando a los muebles, las sillas, las mesas, los escritorios. ¡Demonios! Incluso el perchero junto a la entrada. Ahora que lo había visto, definitivamente podía olerlo. Tenía un olor agrio, casi medicinal. Una mezcla entre algo químico y nauseabundo. A cada paso que daba, notaba cómo se desprendía de la alfombra. ¿Cómo no nos habíamos dado cuenta? ¿Habíamos llegado a depender tanto de ella? No podía cargar mi teléfono, así que intenté conectarme. Fue entonces cuando me di cuenta que no teníamos conexión a internet. Podíamos estar todo el día trasteando con los ordenadores, pero en realidad no estábamos conectados a nada. Los compañeros estaban tecleando, no obstante sus pantallas hacía tiempo que se habían apagado. Phil, por su parte, parecía estar escribiendo un documento, pero no era más que un revoltijo de tonterías. Eso me hizo pensar. Milan había estado metido en Tinder. ¿Acaso tenía una conexión? Me acerqué a él y lo vi deslizando los dedos por una pantalla en blanco. Me miró con ojos cansados y me dedicó una sonrisa forzada. Muerto en una semana, asintió. ¿Sí? Sí, Milan. Una semana. En ese ambiente fue difícil mantener la cordura. Perdía la noción del tiempo una y otra vez. No había plazos que cumplir, ni reuniones, ni llamadas telefónicas. Todos asumíamos que estábamos constantemente entre trabajo y trabajo. En un momento dado, mientras me dirigía al baño, me di cuenta que habían pasado 2 días desde que el joven llamó a nuestra puerta, y lo único que hacíamos era beber agua y alucinar. En otra ocasión me desperté pensando que todo iba bien. No obstante, me bastó oler el moho para volver a la realidad. Phil había empezado a comerse el cartón de las viejas cajas de pizza. Milan bebía agua obsesivamente como si su vida dependiera de ello. Hacía un par de días no veía a Lance. Los demás compañeros se besaban como si fuera el fin del mundo, o se retorcían contra la alfombra como perros frotándose el lomo. Con la poca claridad que tenía, intenté hacer algo. Quise poner un cartel de ayuda en la ventana, pero no pude encontrar un bolígrafo que funcionara. Alguien había utilizado los rotuladores para dibujar desvaríos en las paredes del baño. Cuando intenté tirar un monitor por la ventana, los demás me agarraron y me tiraron al suelo, donde me desmayé por el olor a moho. Las ventanas estaban cerradas, pero, aunque no lo estuvieran, era imposible que sobreviviera a una caída de 3 pisos sobre el asfalto sólido. Todos los plazos habían pasado. Apenas hablábamos, solo gruñíamos, sobreviviendo como langostas. Un tipo en una esquina estaba gravemente enfermo. Casi no podía respirar. Phil estaba recogiendo insectos de la alfombra, como un chimpancé. Milan se comía su propio pelo, y Lance no aparecía por ninguna parte. Aquella mañana, mientras deambulaba aturdido, decidí intentarlo. Ese fue literalmente todo mi pensamiento, intentarlo. Abrí el armario de las escobas, solo para encontrar a Lance. Se había acurrucado en posición fetal. Ya estaba muerto. Le salían pequeños brotes de girasol de las orejas, las uñas y la cara. Tenía la piel crepitante como tierra seca,
Incluso había pequeños insectos negros arrastrándose por sus ojos blancos y vacíos. Llevaba un tiempo muerto, no mucho, tal vez una semana. Tomé un martillo. Tenía que intentarlo. Salí de la cocina y me dirigí a la puerta principal. En cuanto me acerqué, los demás se levantaron. Iban a detenerme. Milan, aún intentando sonreír, se acercó a mí. Tenía que acordarme de intentarlo. Solo intentarlo. Le di un martillazo en la mejilla y se desplomó en el suelo. Los demás empezaron a correr. Phil avanzó como un primate, gruñendo y gritando. Los otros dos le siguieron, blandiendo teclados como garrotes. Abrí la puerta principal y sentí ese dolor agudo de inmediato. Fue como entrar voluntariamente en un horno. ¡Inténtalo! 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 Sentí unas manos agarrándome, tratando desesperadamente de hacerme retroceder. Seguí golpeando una y otra vez, rompiendo dedos, manos, codos y narices. No llegues tarde, murmuró Phil. La revisión. No lo olvides, a las 9 en punto, en tu escritorio en 1 hora. Y entonces Milan me miró desde el suelo. A su sonrisa forzada le faltaba un diente. Muerto en 1 semana. Finalmente, cuando la camiseta de la empresa se rompió, salí a trompicones hacia el pasillo. Solo corrí. Corrí hacia adelante y se negaron a seguirme. Como animales que retroceden ante las llamas, se detuvieron. Oí sus gritos mientras mi deteriorado cuerpo se abría paso por el pasillo. Más allá del logotipo de la empresa, más allá del cartel de salida de emergencia, más allá del extintor, ya no había aire, solo un dolor paralizante. En cuanto me falló la pierna izquierda, seguí cojeando hacia adelante, apoyándome en la pared. Sentía el frío del hormigón contra la piel, calmando el ardiente dolor interior. Al doblar la esquina, me desplomé, cayendo por las escaleras. Escuché el crujir de mi hombro y mi pierna se lastimó. Lo último que vi antes de que mi visión se desvaneciera fue a alguien vestido de verde. Lo último que oí fue un grito ahogado. Y luego, nada. Me rescató una señora de la limpieza que hacía su ronda. Estuve clínicamente muerto por unos 20 segundos, hasta que me trajeron y me conectaron a un respirador. Lo describieron como un shock anafiláctico severo. Podría haber quedado en coma. Lo vi en las noticias. Una parte al menos. La versión que querían que viéramos. Lo llamaron envenenamiento severo por carbono, debido a una inspección de ventilación fallida. Vi el segmento de noticias, donde sacaron una bolsa negra para cadáveres. Pude ver que estaba contorsionada. Hubo entrevistas con el propietario del edificio, varios inspectores de sanidad e incluso figuras políticas. Nuestro principal inversor, el grupo Hachette, estaba consternado. Nos habían estado pagando como parte de un contrato para desarrollar su plataforma, pero estaban de acuerdo en que habían notado complicaciones. Aún así me pareció extraño que no mencionaran que no habían mandado a nadie a supervisar el proyecto. Ni siquiera habían pedido una reunión. Oficialmente, había habido un malentendido entre la administración, así que nadie era responsable. Aproximadamente un mes después, se programó la demolición de todo el edificio. Ni una sola palabra del moho o de los hongos. Phil acabó con una grave infección traqueal que le costó la voz. Milan tenía una especie de úlcera de estómago infectada y tuvieron que ponerle muchísimos medicamentos vía intravenosa. Lo último que supe de él es que estaba en una silla de ruedas, pero seguía codificando. Los otros dos aparentemente desaparecieron de la faz de la tierra. Se mantuvieron fuera de los periódicos y solo se les vio brevemente en el segmento de noticias. Creo que uno de ellos se mudó a Minnesota, el otro no lo sé. Esto fue hace unos años, y solo recientemente he empezado a recordar las cosas con más claridad. Es como si una niebla se disipara lentamente de mi mente. Volví a mi ciudad natal de Juniper para alejarme de todo esto. Conseguí un trabajo de tiempo parcial como profesor. Quiero dejar esto como una especie de registro por si me llegara a pasar algo. ¿Por qué? Bueno, porque hace poco encontré una extraña planta azul creciendo en mi patio trasero. Y tengo esa extraña sensación en la boca del estómago de que podría estar muerta en 1 semana.
Muchas gracias por ver el video, espero que te haya gustado. Si es así, por favor, compártelo con tus amigos, dale like y deja tu comentario. No olvides suscribirte y activar las notificaciones dándole clic a la campanita. Muchas gracias. También me gustaría agradecerle a los miembros del canal por su valioso apoyo. Yo soy Ciudadano Z, nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.